Ya. Bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga grande y poderosamente donde se encuentren. Declaramos muchas bendiciones sobre sus vidas. Que el Padre de Gloria, ¿verdad?, los cubra con su mano poderosa. Vamos a seguir tratando el tema, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia. Estuvimos hablando, hermanos, que en un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Cristo, aleluya, es la esperanza de gloria para la iglesia. Estuvimos hablando también que usted tiene que descartar la palabra rapto de su boca, porque no es escritural, es antibíblico, y el significado de la palabra rapto en el griego es un arpazo, que quiere decir que tú te llevas algo que a la violencia y algo que no te pertenece. Eso es lo que quiere decir la palabra rapto. Y lo que utilizó Pablo fue la palabra arpazo, que en griego significa que el que viene a llevarse algo súbitamente se lo viene a llevar, ¿verdad? Algo que le pertenece sin usar la violencia, ya que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario derramando su sangre por su pueblo. Entonces Él no viene a raptar, Él viene a arrebatar a su pueblo de en medio de esta generación perversa. Amén, porque antes que cuando la iglesia es arrebatada, hermanos, entonces ahí viene, ¿verdad?, el juicio para esta tierra, lo que se llama la gran tribulación. Pero la iglesia no va a pasar la gran tribulación. El siguiente tema, hermanos, el tema que me quedé era que se van a dar 3 eventos en el cielo cuando nosotros seamos arrebatados. ¿Qué tipo de eventos se van a dar en el cielo? Una vez que estemos en el cielo, hermanos, la Biblia habla allá en los Romanos capítulo 14, del verso 10 en adelante, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice la palabra. ¿O me la lee usted, hermano Nuri? Romanos capítulo 14, del verso 10 en adelante. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Una vez que la iglesia es arrebatada, vamos a ver a qué vamos a hacer en el cielo, hermano. Bueno, dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Oiga, dice que nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal que está en el cielo es el bimá de Cristo. Es un juicio, pero no es para condenar, sino un juicio para galardonar a los santos del Señor, como dice en el verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted que me está mirando y le está sirviendo al Señor, cuando seamos arrebatados y estemos en el cielo, usted y yo vamos a dar cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allá delante del Señor va a ser declarado. Y dice en el verso 11: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Somos arrebatados, vamos a un tribunal, y en ese tribunal usted va a declarar, Dios le va a decir a usted: bueno, fulano de tal, te llamé a los tantos años, te convertiste, predicaste mi palabra, ganaste muchas almas, hiciste mi voluntad, le diste comida al hambriento, ayudaste al pobre. Entonces Dios ahí le va a dar un galardón a usted. La iglesia va a ser llevada al tribunal de Cristo para galardonar, según 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Léamelo, hermano. Primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Vamos a ser galardonados. El trabajo que tú estás haciendo en la tierra, que estás trabajando en la obra del Señor, va a ser muy recompensado ahí en el cielo. Léanmelo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oiga, el trabajo en el Señor no es en vano. Estemos constantes, estemos firmes, creyendo, hermanos, que lo que estamos aquí no es para el hombre, es para nuestro Señor Jesucristo. Allá vamos a ser bien galardonados, hermanos, bien pagados. Allá nos va a pagar nuestro Señor Jesucristo. Allá en el cielo, hermanos, vamos a ese tribunal y según lo que hayamos hecho, allá va a ser declarado, sea bueno o sea malo. Vamos a segunda carta a Corintios, hermanos, capítulo 5, verso 10. Vamos a dar textos bíblicos para amparar lo que estamos hablando, porque esto muy poco se dice en las iglesias. Mucha gente piensa que en el tribunal de Cristo ahí se van a dar sentencias de que se va a ser condenado y el que es salvo. No, en ese tribunal la iglesia es levantada y todos somos salvos. Todos vamos a pasar. Cuando dice todo, Pablo es la iglesia, solo la iglesia, que va a dar cuenta delante de Dios, pero ya es salva la iglesia. Léame 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Amén. De Cristo. Es necesario que todos nosotros, ¿quién es todos nosotros? La iglesia, ¿sí, hermano? El tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, siga. Sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Imagínese que usted esté en la iglesia, usted tiene un llamado para evangelización y usted, hermano, no quiere trabajar el llamado que Dios lo llamó. Usted le va a rendir cuentas a Dios por lo que Dios le dio a usted y usted no lo está ejerciendo. Usted le va a dar cuentas a Dios por qué no está trabajando en su obra, por qué no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Vamos a leer otra cita bíblica que está en primera carta a Corintios capítulo 3 del verso 12 en adelante. ¿Sí? Primera Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Amén, hermano, ahí es lo que estamos hablando. En ese tribunal no es para condenar. En el último versículo dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Miren lo que dice más adelantito. Si bien él mismo será salvo. O sea que ya estando en el tribunal, usted no va a ser condenado. Usted ya es salvo. Aunque así como por el fuego. Oiga bien, ¿qué es lo que quiere decir la palabra ahí? En ese tribunal, hermanos, vamos a hacer, allá se nos van a dar, hermanos, galardones para aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Si alguien, hermano, hizo algo que Dios no lo mandó a hacer, por ejemplo, como dice aquí, si alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, el fuego lo declarará. La palabra es clara, hermano, la palabra es preciosa. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no estudiamos la palabra, no nos podemos escudriñar la palabra. Por eso dijo el profeta, el pueblo del Señor carece de enseñanza, es llevado cautivo, es destruido. ¿Por qué? Porque no estudiamos. La palabra antes venía, hermanos, por el oír. Hoy la palabra está escrita, hoy tenemos este libro tan precioso que lo tenemos en la casa y muchos lo tienen cerrados. Hay una anécdota que una señora perdió sus anteojos hace 4 años y no los hallaba. Y dice que de repente ella abrió la Biblia y ahí tenía los anteojos en la Biblia. Hace 4 años se le habían perdido esos anteojos. ¿Y dónde los vino a hallar? En la Biblia.
Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que no estudiamos, pocos somos para abrir la palabra. Y yo lo que le vengo a declarar por medio de la Escritura, nosotros vamos al cielo, estando en el cielo, somos galardonados. Estamos en el cielo, vamos al tribunal, después del tribunal se le da un premio, después del premio vamos a la boda del Cordero. Vamos a ver si es cierto que nos vamos a ganar un premio. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5 y del verso 11 dice: Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice el Señor, a sus discípulos está diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿A dónde, hermano? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Se nos van a dar galardones en el cielo. Mire qué precioso. ¿Y qué tipo de galardones será, hermano? Bueno, vamos a la Escritura. Vamos a primera carta a Corintios, capítulo 6. Esto muy poco se dice en las iglesias. Muy poco. La posición que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo. Primera Corintios, capítulo 6, del verso 2 en adelante. O no sabéis, dice el apóstol Pablo, o no sabéis que los santos, ¿quiénes son los santos? Somos nosotros, que han de juzgar al mundo. Imagínense qué privilegio, hermano. La iglesia va a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar también a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. Hermano, mire qué precioso el galardón que Dios te va a dar y me va a dar a mí. Según lo que nosotros hayamos hecho, si hicimos la voluntad de Dios, Dios te va a dar el privilegio de que juzgues a las naciones, que juzgues a los ángeles. Y esa va a ser la autoridad que Él te va a dar. Pero si aquí no podemos ni gobernar nuestro hogar, ¿cómo Dios te va a dar un galardón de esto, un premio de esto? Va a ser duro, va a ser difícil. La palabra es clara, hermano Nuri. Amén. Qué bendición, hermanos y amigos, ¿verdad? En esta hermosa tarde. Bueno, tarde, ¿verdad? En nuestro país, Honduras. Aleluya. Así que estamos tratando un tema, ¿verdad? Bastante bonito, ¿verdad? Que a uno lo motiva. Siempre sabiendo, ¿verdad? Como el texto que lee el hermano, ¿verdad? Que el trabajo en el Señor no es en vano. Así que cada cosa, ¿verdad? Por muy grande o por muy pequeña que nosotros hagamos en el Señor, Dios la va a recompensar. Dijo el Señor, ¿verdad? En su palabra, en lo poquito me fueron fieles, Dios los va a poner en lo mucho a nosotros. Así que cada esfuerzo, cada obra pequeña que nosotros hagamos en el Señor es similar, ¿verdad? Como en nosotros en el trabajo aquí en la tierra, ¿verdad? Entre nosotros, entre más trabajamos, es más grande el galardón. Aleluya. ¿Verdad? Mucha gente para obtener un dinero extra, ¿qué es lo que hace, hermano? Va a trabajar extra, o sea, para ganar, para obtener más. Y nosotros también, llevándolo en lo espiritual, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos por hacer algo extra, ¿verdad? En el Señor. Siempre sabiendo antemano de todo esto, que primeramente tenemos el respaldo de Dios, ¿verdad? Dios en su ministerio también terrenal, ¿verdad? Yo creo, hermano, que Dios a cada uno de nosotros nos encomendó. Pablo dijo, si yo anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, sino que es una necesidad impuesta en mi vida. Porque Pablo sabía, hermano, que él tenía un galardón muy grande. Así que bendiciones para tu vida. Gloria a Dios.